para la vida cotidiana para cualquier persona que esté interesada. Y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta antes de que empiece esto, que empezará, me imagino, por eso de la cortesía, 5 minutos después de las 7, pues buenas tardes, María Jesús. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Me alegro mucho de saludarte y preguntarte cómo te sientes, cómo estás. Igualmente, aquí estamos, al pie del cañón, mientras podamos al pie del cañón. ¿Y tú qué tal? Bien, hemos estado esta tarde dando un paseo, empezó a llover, bueno, y nada, para casa. Sí, estos días de lluvia se agradece también el agua porque refresca un poquito el ambiente y sirve para que haya mucha abundancia en el futuro. María Jesús, Héctor ya está en la sala. Ah, Héctor, vale, supongo que no le he visto. A ver si la veo. Héctor. Ha entrado en la sala, pero a lo mejor todavía no ha puesto el vídeo. Ah, no, se ve que no, pero ya hay un montón de gente, ¿eh? Sí, he visto aquí a Héctor, sí, ya le veo, pero a lo mejor no se ha puesto todavía. Hola. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, encantado de estar aquí. Ya te estábamos esperando, ya estuve hablando de ti, presentándote, porque hay bastante gente inscrita, lo que pasa que, bueno, luego no entrarán todos, pero bueno, si quieres un poquito presentarte tú, ¿vale? Vamos a dar los 5 minutos de cortesía. Bien. Y antes de que empiece ya la charla. Bien, bien. Pues sí, me voy presentando y bueno, os doy la bienvenida. Mientras se va conectando gente, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues vamos a tener una charla sobre Jung y la terapia transpersonal. Entonces, bueno, pues yo creo que primero sería pediros que desconectéis los micrófonos para que no haya ruidos, porque hay algunos ruidos de fondo que entran. Entonces, os pediré que vayáis entrando y desconectando los micros. No sé si tú, Carlos, como administrador, lo puedes hacer, el quitar los micros para que no haya ruidos de fondo. Y también os pediré que conectéis las cámaras, así nos vemos las caras, os podemos saludar. Y agradeceros que queráis pasar un ratito hablando de un tema humano, de un tema profundo, de un tema importante, como es el de Jung y la terapia transpersonal, que son temas preciosos, maravillosos. Vamos a tratar hoy de conversar, de compartir y de que sea útil para todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, pues agradecer a María Jesús Iglesias de Arcadia Centro que me haya invitado a participar y también a Carlos de la Asociación Amigos del Blockchain, Carlos Pérez, que ya he tenido el placer antes de conversar un poquito con él. Y bueno, pues Un momento, Héctor, que es que me mandan 2 WhatsApp de Carlos que dice que no oye. Sería conveniente que revisaras a ver qué pasa con el sonido. No, el sonido está perfecto. Es el problema que puede tener cualquier persona es un problema individual. O sea, cuando hay una conexión que hay 3 personas y nos escuchamos perfectamente, o 4, 5, 6, cuando alguien tiene algún problema es un problema de su propio ordenador o de su propia conexión. No hay ningún problema. Sí, yo pediría que desconectéis el micrófono todos para que no entren ruidos de fondo. De mi hermano. Y bueno, y si tenéis algún comentario, os invito a que lo vayáis haciendo por el chat. Y así Carlos lo puede ir leyendo por el chat y si tenéis comentarios o algún problema técnico, lo podéis escribir en el chat. Y así estamos leyendo y a la vez vamos hablando y conversando. Vamos a tener más o menos
pues unos 40 minutos más o menos de entrevista, o 45 o 30, lo que considere María Jesús. Y luego pues abrimos un turno de preguntas que sea fructífero, que pueda ser útil, que os pueda servir. Así que vais a tener oportunidad de preguntar todos al final, ¿vale? Si os parece bien. Entonces, bueno, aprovecho también, mientras va llegando gente, como son las 7:03, mientras va llegando gente, antes de entrar en el tema, aprovecho para saludar algunas caras conocidas que veo por aquí, como Elena de Córdoba, Víctor Hidalgo, Ecuador, Emine de Tenerife. Qué bien, muchas gracias por compartir, por estar aquí con nosotros. Y algunas otras caras conocidas. Yo no sé si veo a todos los participantes, creo que no, porque me salen unos cuantos cuadraditos, pero bueno. Bien, vamos allá entonces. Pues, bueno, María Jesús, entonces empiezo yo presentándome. Tienes que conectar el micro, que no te escuchamos. Sí, perdona, yo he hablado un poquito ya de ti, pero bueno, al principio, antes de entrada, cuando apenas había gente. Preséntate tú y luego ya explico yo cómo va a ser el tema de hoy, cómo lo vamos a presentar y empezar. ¿Okay? Vale, pues nada, simplemente yo me llamo Héctor Gil García y he estudiado naturopatía, he estudiado psicosomática clínica humanista, descodificación y llevo muchísimos años estudiando la obra y milagros de Jung, que es un personaje que admiro muchísimo y me encanta, pero he de decir que yo no soy psicólogo ni soy doctor en psicología ni en psiquiatría, soy un estudioso de su obra y de su trabajo, y soy terapeuta transpersonal. Entonces, desde la terapia transpersonal, creo que es muy interesante toda la obra de Jung. Entonces vamos a ir haciendo puentes porque vamos a ver cómo se retroalimentan y se apoyan mutuamente estos dos, digamos, estas dos escuelas o estos dos trabajos. Soy psicoterapeuta hace 8 años en Zaragoza y profesor de filosofía comparada de Oriente y de Occidente. Y bueno, y no voy a decir nada mío, nada nuevo, nada quizá que no hayáis oído otras veces, sino que lo que puedo aportar, creo yo, es quizá la experiencia de muchos años de sesiones, de terapia individual, en grupo. Y luego también una de mis especialidades es el árbol transgeneracional, es decir, el análisis transgeneracional. Y es muy interesante, de tantos años haciendo muchísimos árboles cada semana durante años y años en varias partes del mundo, pues digamos que tengo como un bosque en el armario y es interesantísimo. Si queréis luego podemos hablar de eso, del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar, que es una de mis especialidades. ¿Por qué? Porque descubrimos que muchísimas enfermedades físicas, muchísimos accidentes, conflictos, digamos, repetitivos, accidentes, se expresan primero en el árbol, en el inconsciente familiar, y finalmente se expresan en la vida del individuo. Pero bueno, más o menos ya la presentación. Si queréis, luego me preguntáis más. Bien, pues entonces explico un poco cómo vamos a hacer la actividad de hoy, que como decía antes, inaugura ese ciclo sobre las enseñanzas de Jung para la vida cotidiana, en la que doy las gracias a Héctor por haber aceptado participar y que espero contar con más meses. Y la actividad de hoy la vamos a enfocar de una forma un poco más diferente a como hemos hecho en el pasado. Hoy, para darle un toque de dinamismo, vamos a hacerlo en base a una serie de cuestiones que yo voy a ir preguntándole a Héctor, y sobre la temática de hoy, de Jung y la terapia transpersonal, él nos va a ir respondiendo. De esa manera se van a tocar temas muy concretos que él además va a explicar de una manera también muy concreta y muy definida. Y dado que el título de la actividad es Jung y la terapia transpersonal, creo que la primera pregunta obligada
sería si puedes explicarnos un poco qué es la terapia transpersonal. Muy bien, pues la terapia transpersonal es la parte, digamos, terapéutica de la psicología transpersonal. Y muy brevemente, la psicología transpersonal se le ha llamado la cuarta ola de la psicología, o la cuarta escuela, por así decir, contando que primero tendríamos el conductismo o el psicoanálisis, luego la psicología humanista y luego la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es una, por así decir, es una escuela, pero no es una escuela a nivel definida, sino que es como todo un movimiento, el movimiento transpersonal, donde hay muchísimos personajes muy importantes, escritores, investigadores, psicólogos, buscadores, como Abraham Maslow, como Ken Wilber, como el propio Carl Gustav Jung, se le considera uno de los precursores de la psicología transpersonal. Entonces, dentro de esta escuela, de esta cuarta ola de la psicología, la parte terapéutica pues es la terapia transpersonal. Y por resumirlo muy mucho, sería aquella terapia que está enfocada en atravesar la personalidad o trascender la personalidad. De ahí transpersonal, es decir, la personalidad como algo que se pueda, digamos, trascender o atravesar. Lo mismo que cuando hablamos de un transatlántico, hablamos de un barco que atraviesa el Atlántico, transpersonal sería aquello que busca, como digamos, ir un poco más allá de la personalidad, o incluso la terapia que aprovecha los problemas, las crisis, las enfermedades, las neurosis de la personalidad para lograr un crecimiento de conciencia, o sea, para lograr un mayor crecimiento de conciencia de sí. Con lo cual, la terapia transpersonal a mí me gusta mucho porque tiene ese punto de, digamos, de mirar más allá de lo personal. Puede decirse entonces que casi partimos de un concepto filosófico. Jung, de hecho, hablaba de la persona como máscara y también hablaban los antiguos filósofos. Es decir, la personalidad sería realmente la máscara que nos ponemos para vivir en este mundo. Es decir, una nos la da la naturaleza en el cuerpo con sus componentes psicológicos y mentales, y otra también podríamos decir esas personalidades que vamos poniendo nosotros como fruto un poco de nuestras inseguridades o de nuestros miedos, es decir, una máscara sobre otra máscara. Entonces, según eso, la terapia transpersonal, para mí por lo menos, tiene un trasfondo filosófico muy, muy profundo, unas raíces filosóficas, ¿verdad? Así es, María Jesús. De hecho, la psicología transpersonal es esa parte de la psicología que nace más o menos en los años 70, incluso 60, con sus precursores, incluso más antiguos, a principios del siglo, pero tiene una filosofía, digamos, que se apoya en las grandes tradiciones. Es decir, los psicólogos transpersonales son aquellos que han viajado al Japón, a la India, a Oriente, y entonces han querido investigar los niveles de conciencia posibles más allá de la conciencia ordinaria o de la conciencia, por así decir, vulgar, la conciencia occidental, donde nosotros en Occidente consideramos un nivel de conciencia ese funcional en el que trabajamos día a día, en el que nos movemos. Sin embargo, estos psicólogos buscaron en las tradiciones sapienciales, sobre todo de Oriente, pero también de Occidente, esas filosofías más profundas que hablaban de que el desarrollo humano no acababa en la mente, digamos, que conocemos, sino que habría otros niveles por encima de la mente ordinaria, lo que en la psicología común llamamos el ego, o en la filosofía oriental llamamos el kama manas. Pues todos estos psicólogos transpersonales estudiaron diferentes desarrollos de conciencia, o sea, diferentes sistemas de desarrollo de conciencia. Y de alguna manera han descubierto o han puesto sobre la mesa que sí que existen niveles de conciencia más allá de la mente ordinaria. Incluso los han catalogado en franjas
como por ejemplo Ken Wilber, que hace un trabajo de ese estilo, o por ejemplo Aurobindo en la India, y muchos otros sistemas de desarrollo de la conciencia lo han catalogado, lo han cartografiado. Entonces la psicología transpersonal yo diría que es una gran esperanza para la humanidad, porque nos está diciendo que la evolución no solamente ha sido física o fisiológica, sino que la evolución es de la conciencia y del alma humana. Y entonces eso entronca con las grandes filosofías de Oriente y Occidente, con las filosofías perennes de Oriente y de Occidente. Bueno, eso nos lleva a la siguiente cuestión. Cuando se trabaja con la terapia, esta línea de terapia transpersonal, ¿qué metodología, qué prácticas, qué sistemas se emplean? Pues en terapia transpersonal siempre se dice que lo que buscamos es integrar y trascender. Integrar y trascender. Integrar y trascender. Eso quiere decir que la psicología transpersonal engloba la psicología conductista, la psicología psicoanalítica y la psicología humanista, y trata de darle el espacio que tienen en cada nivel de conciencia, cada una de ellas, y por lo tanto utiliza técnicas que pueden venir de cualquiera de esas escuelas. Es decir, que a la hora de hacer la terapia transpersonal, uno coge una herramienta, por ejemplo, pues el análisis de sueños, o puede coger una herramienta de la escuela de la Gestalt, un diálogo de voces, una silla vacía. Uno puede coger una herramienta de, por ejemplo, una hipnosis. Es decir, las herramientas y las técnicas son muchísimas, pero quizá lo importante o lo particular es para qué utilizamos todo esto, qué queremos. Simplemente entender la enfermedad, entender el problema, o queremos aprovecharlo para hacer un crecimiento de conciencia. Entonces, esa búsqueda de expansión de la conciencia, buscando, digamos, incluso un nivel un poco más trascendente del ego cotidiano, eso es propio de la psicología transpersonal. Y luego hay una técnica, si me queréis aceptar las comillas, que también es propia de la psicología transpersonal, que es muy interesante. La técnica consiste en algo parecido a lo que trabajaba la psicología humanista, Carl Rogers, con la psicología, la terapia centrada en el paciente, donde se generaba un espacio de amor sin juicio. Bien, pues en la terapia transpersonal se busca mucho que el terapeuta nos coloquemos en una posición como muy centrada, como muy meditativa, donde la persona pueda expresar y sentir que puede expresar cualquier cosa sin ser juzgada. Y eso, generar ese espacio, ese espacio-tiempo amoroso, sin juicio, totalmente centrado y de alguna manera confiando en el proceso natural, como diría Carl Gustav Jung, confiando en el proceso de individuación que está latente en el subterráneo de toda psique humana, es decir, que todo lo que ocurre está sincronizado y todo lo que ocurre tiene una lógica. Pues bien, esa colocación sin juicio, amorosa, silenciosa, respetuosa, yo diría que es milagrosa, en el sentido, no sé, el sentido amoroso de la palabra. Es decir, se pueden generar esos espacios y ahí la persona dice, ostras, yo te estoy contando unas cosas que es que ni me atreví a contármelo a mí mismo. O yo te estoy explicando algo que nunca le había puesto voces a esa habitación de mis horrores o a esa experiencia que me ocurrió. Entonces, ¿eso cómo es posible? Solamente cuando el acompañante está bien colocado. Pero también os aseguro que es dificilísimo colocarse ahí. Y que el día que te colocas ahí, lo puedes apuntar en el diario, porque no ocurre siempre. Hay que estar muy centrado y tener mucho corazón para hacer eso. Y eso es difícil, yo lo estoy aprendiendo. No soy un súper experto en eso. Es decir, que cuanto más trabajado está el terapeuta y más se permite colocarse en esa posición, digamos, meditativa, más
apertura puede tener el cliente o el paciente. ¿Me explico, María Jesús? Sí, perdona, es que estaba contestando a una chica que decía si podía preguntar o tenía que esperar al final de la charla. Iba a decirle que las preguntas son al final de la charla. Las preguntas. Has citado a Jung y esto, con la definición que has hecho de las técnicas, me hace recordar que cuando Jung decidió, en contra del consejo de sus profesores de medicina, elegir psiquiatría, fue impulsado precisamente por el sufrimiento del paciente, porque él decía, los que se dedican a la psiquiatría, que estaba muy desprestigiada, por cierto, en aquella época, dice, investigan, definen y tal, pero no curan el dolor del paciente. Entonces fue precisamente ese dolor el que a él le impulsó para buscar un medio de acompañar a estas personas en su tragedia interior, ¿no? Entonces él decía a sus discípulos, dice, tened en cuenta que sois compañeros, dice, el paciente y el terapeuta son compañeros que transitan juntos un camino y que hay una interacción entre ellos. Es decir, nunca el terapeuta está por encima del paciente, sino que es el acompañante, como muy bien tú has definido. Bueno, y este tema, al sacar de nuevo a Jung, quería preguntar si puedes explicarnos cómo se relaciona o qué influencia tiene Carl Jung en la psicoterapia transpersonal. Mira, María Jesús, espera un segundito. Te voy a responder esta pregunta, pero te quería comentar algo de lo que acabas de decir. Que hablando de Jung, a mí me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo cuando, como tú dices, en aquella época la psiquiatría estaba muy desprestigiada y a mí lo que me llamó mucho la atención es que Jung quisiera entender las paranoias de los pacientes, de los enfermos. Es decir, él quería entender por qué hablaban de lo que hablaban, por qué tenían esas fantasías o esas imágenes. Y a mí me llamó mucho la atención porque normalmente eso se despreciaba, ¿no? Una persona encerrada en un manicomio, pues se explicaba que había estado en la luna y la gente, pues, eso se despreciaba, ese discurso. Pero Jung observaba esos discursos y trataba de entender qué estaba queriendo decir, qué estaba pasando. Y entonces ahí me parece que Jung está siendo pionero de la psicología humanista y también está siendo pionero de la psicología transpersonal en el momento en el que se dio cuenta que todos esos contenidos del inconsciente que emergían a veces en una crisis esquizofrénica o en una crisis psicótica, él descubrió que todos esos contenidos tenían una finalidad, es decir, tenían una teleología. Es decir, si iba analizando los sueños de los pacientes o las visiones y las iba enlazando, iba haciendo una serie, podía descubrir una especie de río subterráneo que conducía hacia una salud, hacia una búsqueda de equilibrio. Aunque a veces esa búsqueda de equilibrio fuera totalmente patológica o totalmente, digamos, horrible incluso, pero tenía una lógica. Es decir, lo que hacía el loco tenía una lógica con lo que él necesitaba y se equilibraba, por lo tanto, lo que estaba pasando. Entonces Jung, en ese sentido, es pionero de la psicología humanista y pionero de la psicología transpersonal, porque ama al paciente, trata de entenderlo desde un no juicio, considera unos factores también positivos, no solamente los factores patológicos, es decir, considera también los potenciales, los valores, las virtudes, es decir, considera la posibilidad de futuro de esa persona. Ahí ya está siendo un psicólogo humanista, está siendo pionero y también está siendo pionero de la psicología transpersonal, por ejemplo, cuando enumera los arquetipos y empieza a describir el arquetipo del sí mismo, que si queréis ya, luego más adelante hablaremos, que eso es totalmente, digamos, la diana hacia donde apunta la psicología transpersonal, es decir, aquello que en la psicología profunda de Carl Jung se simboliza con el arquetipo del sí mismo. Entonces, en ese sentido, María Jesús, Jung es pionero
de muchas escuelas de psicología, de muchos movimientos, y por eso es un gran descubridor, es equivalente a Magallanes o a Cristóbal Colón o a los astronautas que pisaron la Luna. O sea, este hombre me extraña que no sea todavía mucho más conocido y mucho más respetado y mucho más, digamos, estudiado. Bueno, eso puede tener una explicación dentro de los movimientos sociológicos e históricos. Ten en cuenta que cuando él hablaba del sí mismo se estaba refiriendo casi al yo divino, al yo inmortal. Somos cada uno de nosotros. El sendero de individuación sería la conquista conciencial de esa divinidad interior que todos tenemos. Y que todo debería enfocarse con función de trascendencia. Nuestra sociedad en este momento precisamente ha cortado la conexión al ser humano con la idea de un yo trascendente o un yo divino. Entonces es lógico que Jung sea de alguna manera demonizado o sea marginado porque de alguna forma su enfoque de psicología, su enfoque del conocimiento y del autoconocimiento está de alguna manera en contra con la forma sociológica que se está imponiendo en nuestra sociedad, por lo menos en nuestra sociedad occidental. Hoy día puedes hablar de cualquier aberración, de cualquier, yo qué sé, violencia, lo que quieras, lo más monstruoso, puedes hablar, pero no puedes hablar de que crees en tu inmortalidad, no puedes hablar del concepto de la imago Dios, y digo la imago Dios no en un concepto religioso de la palabra, sino en el concepto junguiano de la palabra. Entonces es lógico, o sea, es lógico por el momento histórico que estamos atravesando. Pero yo creo que los acontecimientos que están ocurriendo también últimamente nos han revuelto todo esto. Y de alguna manera lo que está pasando nos está enfrentando a todos nosotros con la realidad de la muerte. Iríamos de espaldas a ella y es una realidad inexorable para cada uno de nosotros, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces la vida qué? Yo creo que este es un momento precisamente para aplicación de los principios de la psicología de Jung, que además tienen raíces de la psicología temporal y de todas las escuelas que de alguna manera parten de las mismas ramas de ese árbol, como dices, la psicología humanista, la psicología transpersonal, etc. Pero bueno, yo quería seguir, que nos sigas, que continúes hablando de tus experiencias y ahora voy a hacerte una pregunta que yo he enfocado un poco también con los escritores, cuando decía, cuando el arquetipo desciende sobre ti y te acompaña para escribir, tú sientes que de alguna manera a veces cuando tratas a tus pacientes o a las personas con las que realizas la terapia, que las ideas de Jung surgen, vienen a ti, te enfrentas, dijéramos, ante situaciones que de alguna manera te iluminan esas enseñanzas de Jung. Es decir, ¿encuentras a Jung en tu trabajo como terapeuta? Muchísimo, lo encuentro muchísimo porque hay cantidad de cosas que yo leía en los libros de Jung y que me los voy encontrando cada día en las sesiones de terapia. Conceptos como la sincronicidad, conceptos como el inconsciente colectivo, sueños premonitorios, el concepto de la sombra, importantísimo, que había estudiado, que había leído en Jung y que ahora lo puedo ver en acción en la vida de tantos seres humanos, cómo se expresa esa sombra en forma de un accidente o de una enfermedad y muchísimas otras cosas. O sea, Jung es un pozo de sabiduría y es inagotable. Y yo no llego todavía a abarcar toda su obra, a abarcar todos sus trabajos, pero sí que es de gran utilidad en el día a día. Vamos a poner algún ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si es muy interesante, por ejemplo, yo que me dedico a la psicosomática, o sea, que me viene gente a la consulta por un problema existencial o por un problema psicológico, pero también a veces por un problema físico. Y es muy interesante que Jung fue pionero también de la psicosomática. Es decir, que de alguna forma, si
estamos atentos a nuestra forma de hablar, vamos a saber dónde vamos a somatizar. Pongo un ejemplo. Una persona dice, yo no trago esta situación, yo no trago a mi jefe, yo no trago, por aquí no paso, esto no me lo trago. Esta persona va a somatizar en la garganta. No es que sea una ley matemática, pero en general, digo, en términos generales, cada órgano del cuerpo es un símbolo. Y aquí me conecto mucho con la psicología junguiana otra vez, porque Jung intuyó esto, que el mundo físico es una especie de símbolo, es una especie de expresión del mundo psíquico. De hecho, hay unos trabajos de Jung muy interesantes donde él se plantea cuál es la línea divisoria entre lo psíquico y lo material. Y no está claro. ¿Dónde está el límite entre la mente y la materia? No está nada claro. La física cuántica ha venido a darle la razón a Jung. Y pongo muchos ejemplos, ¿no? Yo cuando estoy trabajando con una persona, a lo mejor me dice, pues, fíjate, iba en el coche y se me pinchó la rueda. Y le digo, ¿y a dónde ibas? Dice, pues iba al pueblo de tal. Digo, ¿y a qué ibas allí? ¿Para qué ibas allí? No, iba a casa de mi suegra. Y entonces la pregunta es, ¿tú querías ir a casa de tu suegra? Y me dice, sí, con la boca pequeña. Con lo cual está claro lo que está pasando, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede ser que una persona que no quiere hacer algo se pueda llegar eso a manifestar en el mundo físico, en el mundo externo? Entonces ahí entramos en el concepto de la sincronicidad. Cuando la sincronicidad la ves una vez, te sorprende, pero cuando la ves todos los días, en cada hora, entiendes que el cosmos tiene un ritmo, tiene una matemática, y que deberíamos de empezar a asumir algo peligrosísimo, que es que la mente humana es muchísimo más poderosa de lo que pensamos, pero debemos de empezar a asumirlo. Digo peligrosísimo porque nos da un miedo terrible aceptar que nuestra propia mente va creando, digamos, nuestro futuro. Esto nos da un miedo terrorífico, pero sin embargo así es. Y Jung lo explica de una manera clara en sus obras. Bueno, es que realmente la mente sería el instrumento propiamente humano. O sea, nosotros respecto a los otros tres mundos, el mineral, el vegetal y el animal, tenemos mente. Y esa mente, de alguna forma, nos coloca en la elección. Es decir, en el reconocimiento de nosotros mismos, del mundo que nos rodea, de ese universo y sobre todo de esa unidad, desde el más pequeño insignificante de los átomos hasta la más grande de las galaxias. Cosa que para el animal, el vegetal y el animal está integrado en ello, pero no tiene esa conciencia ni de sí mismo, ni de, con lo cual esto nos está llevando a asumir eso que tú dices tan tremendo de la mente, de asumir la propia responsabilidad. Claro, si nos fijamos, esto entronca con la filosofía budista, donde el Buda nos dice, somos el resultado de lo que hemos pensado. O con otras filosofías, digamos, perennes, profundas. Y fijaros esas frases mágicas, maravillosas de Jung, como esa que dice, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Esto es muy importante, esto es muy importante. Y de alguna manera, un poco el mensaje que quiero dejar, que no sea demasiado trascendente, demasiado metafísico, es, bueno, observemos nuestro cuerpo, observemos nuestras enfermedades, observemos nuestros accidentes, casualidades, y por ahí poquito a poquito, sin grandes sustos, vayamos observando cómo vamos creando nuestro destino. Con eso me conformo. Y es casi nada. Enlazando con todo lo que estás diciendo, lo que habíamos visto, diríamos que lo propio del ser humano es el sendero de individuación, que de alguna forma es la conquista del conocimiento de sí mismo en todo el amplio sentido de la palabra y sobre todo de su gran potencial como ser humano. ¿Cómo relacionarías precisamente ese proceso de individuación con la psicología y la terapia transpersonal?
Pues el proceso de individuación es quizá de todo lo de Jung, mira que tiene cosas maravillosas, quizá de todo lo de Jung es lo que más me interesa a mí, porque desde el momento que descubrí que Jung había descubierto ese camino, ese proceso de individuación, me dije, hombre, este hombre está expresando de manera científica algo que todas las filosofías perennes habían explicado antes. Eso me parece importantísimo. Y la relación que hay entre el proceso de individuación y la terapia transpersonal es un poco como hemos dicho antes, es decir, vamos a aprovechar en la terapia transpersonal todos los conflictos. El conflicto con la sexualidad, el conflicto con la pareja, el conflicto con el dinero, el conflicto con la abundancia. O tengo un problema, tengo una pancreatitis, o tengo una psoriasis en el cuello. Pues vamos a aprovechar cualquier patología, problema, bloqueo para ampliar la conciencia en ese camino de individuación. Es decir, esta enfermedad me está hablando, por ejemplo, una enfermedad en los pies, te pongo un ejemplo, me está hablando de la mamá. Los pies son mamá. Los pies simbolizan la madre tierra, están en contacto con la madre tierra hace miles de años o millones de años. Entonces, una enfermedad en los pies me habla de mi mamá. Y si yo resuelvo mi conflicto con mi madre, yo puedo integrar el arquetipo de ánima. Con lo cual, aquí estoy relacionando la terapia transpersonal con el camino de individuación, donde por el camino voy sanando mi relación con el arquetipo ánima, con el arquetipo animus, con el arquetipo sombra. Entonces voy por el camino aprendiendo de mis enfermedades, de mis bloqueos, de mis miedos. Por el camino voy sanando mi relación con esos diferentes arquetipos y de alguna manera voy haciendo ese proceso de individuación, que consiste en atravesar esas etapas y de alguna manera entrar en contacto con cada uno de esos arquetipos y no ser quemado por ellos, porque son grandes fuerzas poderosas. No ser quemado por ellos. Para eso yo tengo que tomármelos en serio, tengo que hacer una serie de trabajos, tengo que sufrir, digamos, una serie de iniciaciones, entre comillas, unas iniciaciones psíquicas donde yo acercarme al arquetipo de la mujer universal o del hombre universal a través de mi padre, de mi madre, al arquetipo de la sombra a través de, por ejemplo, permitirme expresar, escribir, por ejemplo, todas mis pulsiones de muerte, de asesinato. Entonces, el contacto con esos arquetipos nos va acercando a ese sí mismo, nos va acercando paulatinamente. De manera que la terapia, que empezó siendo un me duele el estómago o tengo un cáncer de pulmón, acaba siendo un gracias porque ahora sé quién soy, ahora he perdonado a mi padre, he perdonado a mi madre, he integrado en mí, por ejemplo, a la parte masculina de la vida o a la parte femenina, o he integrado en mí al niño abandonado, al niño eterno. De manera que el proceso terapéutico transpersonal tiene una finalidad, digamos, que es llegar al sí mismo. Es como un viaje del héroe, como las pruebas de Hércules, como las pruebas de Ulises. Y a mí me encanta que la terapia no solamente nos sirve para curar un cáncer de estómago o para resolver un conflicto, por ejemplo, pues no me quedo embarazada, sino que todavía nos dé amplitud de conciencia, es decir, que nos haga ser mejores seres humanos. Y de alguna forma, claro, aceptar ese proceso de las leyes naturales, ¿no? De la ley de causa y efecto, en el que todos estamos inmersos y que realmente es un poco la clave. Si fuéramos conscientes de todos estos puntos que tú estás manifestando y que estamos inmersos en unas leyes universales, que como decían los antiguos, ni los dioses se libraban de ellas, ya sabríamos cómo actuar. Realmente muchas veces pedimos respuestas que las tenemos por todas partes. Quizá, como se decía aquella famosa frase, miramos y no vemos, ¿no? Hay que saber mirar con los ojos abiertos. Y respecto a lo que has estado contando precisamente,
se me ocurre otra pregunta, y es el lado, podríamos decir, negativo. Es decir, tú en tus trabajos, ¿cómo ves, por ejemplo, el enfrentamiento con la sombra y sobre todo las mayores dificultades con las que como personas recorriendo ese sendero nos vamos encontrando o vas viendo tú en tu trayectoria profesional como terapeuta? Sí, la aceptación de la sombra es un proceso maravilloso y difícil, como hacer una obra alquímica, como transformar el plomo en oro. Es difícil y es costoso, pero en pequeño, por así decir, en pequeñito, lo podemos hacer. ¿Y cuáles son los mayores obstáculos? Fíjate, entre la conciencia individual y la conciencia colectiva, yo coloco la conciencia familiar. O dicho en otras palabras, entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, coloco el inconsciente familiar. Dicho con otras palabras, para poder integrar la sombra, es importante integrar la sombra familiar. Es decir, que el inconsciente familiar me sirve de puente, porque integrar la sombra colectiva, así a lo bruto, es un trabajo titánico. Es muy difícil hacer eso. Es decir, yo no puedo perdonar a Hitler, yo no puedo perdonar a Stalin, yo no puedo perdonar a Pablo Escobar, que ha puesto 40 bombas y ha matado a 3.000 personas. No puedo. Pues no soy Jesucristo, no soy Buda. Pero entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo está el inconsciente familiar. Y entonces, si yo puedo integrar las historias familiares, la sombra familiar, podré integrar la sombra colectiva alguna vez, algún día. Es decir, que desde ese punto de vista, yo hago mucho hincapié, me esfuerzo mucho en la terapia, al menos en las primeras 3-4 sesiones, trabajar el tema familiar. Luego quizá ya no, luego ya seguimos de largo y nos vamos por otros sitios. Pero en las primeras sesiones es importante que una persona vea a su padre, vea a sus abuelos, vea a su madre, vea a sus abuelos y los pueda incluir en su corazón. Cuando yo hago eso, digamos, me individualizo, es decir, me permito luego yo ser yo mismo, porque no tengo por qué ser fiel a los programas de dolor de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Es decir, vivo mi vida sin repetir lo que a ellos les pasó y me permito comprender lo que ellos sufrieron sin necesidad de repetirlo y sin necesidad de odiarlos, es decir, sin rechazarlos, es decir, integrándolos. O dicho de otra manera, como se dice en constelaciones familiares, la mejor manera que tengo de honraros es desde la gratitud, desde la comprensión, desde la aceptación, y ahora yo me permito ser diferente a vosotros, pero con vuestra bendición. Y si tengo vuestra bendición, entonces yo soy un individuo y ahí me individualizo. Voy haciendo el proceso de individuación y me permito pensar diferente a como piensa mi tribu, mi familia, mi sociedad inmediata. Es decir, me estoy individualizando. ¿Y cómo afrontas en el caso, por ejemplo, de padres o antepasados que hayan podido ser maltratadores, es decir, un padre o una madre maltratador, o bien por maltrato físico, psicológico o por abandono? Uy, es una pregunta, es un preguntón eso, ¿eh? Una es trabajadora social, entonces. Ay, no sabía que eras trabajadora social, María Jesús. Sí, sí. Pues estás en contacto como yo, estamos en contacto. Además me especialicé en infancia, de madres, y luego me especialicé en terapia sistémica familiar. Muy bien. Sí, es verdad, ahora lo recuerdo que me lo comentaste. Pues estamos en contacto los dos con la vida humana, ¿no? Con las historias humanas. Es un preguntón. Lo que acabas de preguntar es una de las preguntas del proceso de individuación, digamos, más importantes. Y ahí la respuesta sería que hay que utilizar un montón de técnicas. Es decir, cuantas más técnicas conozcas, mejor. Pero a veces con una técnica bien utilizada ya está. No.
¿qué quiero decir? Que, vamos a ver, yo para poder perdonar a un padre violador, o a un padre alcohólico, o a un padre maltratador, tengo varias maneras de hacer eso. Tengo que conseguir eso. Y sé que lo voy a conseguir. Lo que pasa es que voy a ir viendo por dónde entro. Puedo hacerlo con una técnica de un proceso de perdón en 3 pasos. Puedo hacerlo con una constelación familiar. Puedo hacerlo con una hipnosis. Puedo hacerlo con un análisis de sueños. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que a la persona le pedimos que anote sus sueños y en un sueño esa persona mata a otra. Entonces ya es muy bueno, este sueño juega a nuestro favor, porque si tú le preguntas a la persona, ¿cómo te sentías cuando matabas o cuando maltratabas a otra persona? La persona está experimentando en primera persona que ella tiene esas pulsiones, digamos, violentas. Por lo tanto, puede entender o puede ponerse en el lugar de... Otro ejemplo, ¿cómo era el papá de tu papá? No lo sé, averígualo. Lo averigua y al cabo de un mes viene la sesión y dice, pues ya lo he averiguado. El papá de mi papá era un hombre violento, pegó a su mujer, ta, ta, ta. Entonces, tu papá es fruto de la violencia. Por lo tanto, ¿tu papá qué fruto va a dar? Violencia. Entonces, la idea es ir ampliando la percepción, ir ampliando la perspectiva. Hay muchas técnicas, hay muchos ejercicios. Hay un ejercicio tibetano que es maravilloso, que es por otro camino, pero vamos a llegar al mismo sitio, que es ¿qué es lo que más rabia te da de tu papá? Que era muy violento, que era maltratador. Vale, pues el maltrato, la violencia, visualízalo delante de ti como un monstruo. Y ahora le vas a proyectar ahí toda la violencia, todo el maltrato, o sea, y entonces ahora te vas a acercar a ese monstruo y le vas a dar de comer. Todo esto se hace en terapia, ¿eh? Es un proceso precioso, difícil, maravilloso. Y la persona va alimentando al monstruo hasta que el monstruo se va transformando. Porque el final del proceso de la sombra es el oro. Es decir, lo que Jung llamaba el oro de la sombra. Uno descubre, atención, que vienen curvas, uno descubre que ese demonio es un ángel perdido, es un ángel reprimido, es un ángel maltratado, es un ángel crucificado. Cuando descubrimos eso, descubrimos que todos los demonios interiores son ángeles, digamos, retorcidos, ángeles invertidos. Aquello que en latín Jung decía, el demonio es lo inverso de Dios. Es decir, son la misma fuerza, son lo mismo. Esto es muy difícil de entender, quizá, pero es el mismo poder, es la misma fuerza creativa que está, digamos, distorsionada. Cuando yo logro ver que la fuerza divina, la fuerza del bien y la fuerza del mal son la misma, entonces puedo perdonar y puedo asimilar y puedo integrar ese demonio. Y entonces ahora, pues bueno, puedo ver a la gente maltratadora o violenta y no entro en cólera, no me enfado, no les odio, simplemente lo observo. No me gusta o no lo hago o si hay que denunciar a esa persona se la denuncia ante las autoridades, pero yo no me conmuevo, no me molesta, no me perturba. ¿Por qué? Porque lo he integrado. Dicho con otras palabras, he aceptado al asesino que hay dentro de mí, al violador que hay dentro de mí, al terrorista que hay dentro de mí. Y, oh queridos amigos, estáis ahí escuchando, dentro de nosotros está todo. Así que ya nos toca ir empezando a asimilar esto. Somos 35 esta noche aquí. 35 personas. Pues el mensaje de Jung es, que no es mío, es de Jung. Queridos míos, Elena, Carmen, Lidia, Natali, Carmen, Tomás, Eliselmo, Inés, queridos míos, queridos todos, dentro de tu alma está el santo, dentro de tu alma está el asesino, dentro de tu alma está el borracho. Entonces, este es el mensaje. Y esto es lo que los estoicos llamaban megalopsique, es decir, una alma grande, megalo, una alma grande. No en el sentido de un complejo de superioridad, no, no, no. En un complejo
en un sentido de un alma ancha donde cabe toda la humanidad está en ti. Realmente es extraordinario, extraordinario, Héctor, porque nos está llevando realmente a la enorme dimensión que somos cada uno de nosotros y sobre todo a la integración precisamente de esa grandeza y de esa pequeñez que somos todos. Ciertamente una de las cosas que caracterizaba a Jung, y en relación a esto que has dicho de la mega psique, eso es de los estoicos. Sí, que es de los estoicos, pero me refiero a que precisamente los grandes sabios son los más humildes. Es decir, que megapsique no quiere decir soberbia, precisamente los vanidosos, los soberbios son los que tienen la menor conciencia de sí mismos. Y Jung era un hombre tremendamente humilde, incluso se reía de sí mismo y era el primero que se criticaba y demás. Eso indica realmente la grandeza que tenía. Cuanto más grande es un ser humano, más humilde es. Y de hecho, una filósofa rusa que tú conoces muy bien, Elena Blavatsky, ella decía que voy a hacer un paralelismo, una fusión con Jung, para recorrer ese sendero de individuación para llegar al sí mismo. Eran imprescindibles dos actitudes, humildad y generosidad. Entonces, aplicándolo a Jung, podríamos decir que esa humildad y esa generosidad sería la que llevaba realmente a la posesión del sí mismo, ¿no? Al descubrimiento del sí mismo. Bueno, yo tengo aquí más preguntas, no sé si dará tiempo para que luego la gente pregunte. Voy a hacer únicamente yo sé que has dado una charla recientemente sobre Jung y los arquetipos del amor. Y es algo que todo el mundo siempre está, bueno, que lo más importante es el amor, todos buscamos el amor, pero yo lo que observo es que el amor lo describimos en minúscula, no en mayúscula. Porque todo el mundo lo enfoca como el amor de pareja, cuando realmente eso es solo una de las manifestaciones. Yo diría que el amor es un arquetipo en sí, no es que haya muchos, corrígeme si me equivoco, no hay arquetipos del amor, sino que el amor en sí es un arquetipo que se manifiesta en muchas posibilidades, algo así como el foco de luz, que son siete colores, ¿no? Entonces, el amor se manifiesta en el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a los amigos, el amor a la naturaleza, etc. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de los arquetipos, el arquetipo del amor o los arquetipos en el amor? Y si un poquito puedes centrarlo en la pareja, puesto que es la gran crisis de nuestro momento, o sea, la pareja y la familia. Pero bueno, la familia viene de la crisis de pareja. ¿Podrías hablarnos un poco ya para terminar? Uy, es que este tema es dificilísimo porque he buscado cosas de Jung sobre el amor y todos los textos de Jung sobre el amor, él dice que no lo puede definir, que no lo puede explicar. Y yo menos, muchísimo menos. No lo sé, o sea, no sé cuál sería la respuesta, porque yo veo que cada arquetipo tiene una función amorosa, es decir, cada arquetipo sirve para unirse con otros arquetipos. Por ejemplo, el animus dentro de la mujer sirve para poder unirse al hombre en una pareja. El ánima dentro del hombre es otro arquetipo del amor. Pero es que la sombra también tiene una función amorosa, porque la sombra es el equilibrio con el ego, es decir, hay un equilibrio amoroso entre el ego y la sombra, y aún más, entre la persona y la sombra hay otro equilibrio, hay otra dinámica, con lo cual hay una energía entre la máscara y la sombra que se retroalimentan mutuamente, y el ego entre medio a veces se hunde en medio de la sombra y de la máscara. Dicho con otras palabras, el amor lo encuentras en todos los arquetipos. Todos tienen los arquetipos una función de unidad, de unirse. Tienen todos los arquetipos una función magnética, por así decir. Por lo tanto, el amor sería cada uno de los arquetipos en el fondo. Y también la fuerza que los une entre ellos, o la dinámica
que se genera entre un arquetipo y otro. También el amor sería el sidi, el camino que recorre el héroe en las pruebas. Ese camino, eso también es el amor. O sea, la serpiente, el sendero también es el amor. Y por fin, el sí mismo, el arquetipo final, la meta, también es el amor. Con lo cual, entiendo que Jung no pueda definir el amor, pero es que es indefinible, en el sentido de que lo vamos a encontrar en todos los niveles. Es como, en una frase, la fuerza que reúne todas las cosas. Como decía el profesor Jorge Ángel Libraga, el amor es lo que une todas las cosas. Sería la definición más. Y luego también me gusta otro enfoque que para mí es aclaratorio, que es un enfoque más budista, ¿no? El enfoque de que en el samsara, en el sueño, donde estamos todos, en el reino de Maya, desde el punto de vista, por así decir, budista, no hay amor. Hay pensamientos amorosos, digamos, pequeños pensamientos amorosos, que son recogidos de una vida a la otra, esas semillas. Donde está el amor es en el nirvana, digamos. Eso sería el amor con mayúsculas. Y en el samsara no habría amor, sería todo como reflejos, pequeños pepitas de oro de lo que sería el verdadero amor, que sería, digamos, la casa, el hogar del ser humano. Entonces, bueno, para saber más sobre este tema, pues hay que leer la biografía, la autobiografía de Jung, la de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, porque él al final, en esa autobiografía, al final, habla un poquito de sus experiencias místicas y de alguna manera él reconoce que el amor es un gran misterio, y que también el amor es la fuerza que nos atrae hacia el sí mismo, hacia nuestra parte espiritual. Sí, o sea, es la fuerza realmente que une las cosas y hace posible. Bueno, no voy a seguir preguntándote más porque voy a dar paso a los participantes que están todos deseando hacerte preguntas, Héctor. Bien. Te voy a hacer una pregunta antes de que dé paso a muchísimas, seguramente más interesantes preguntas, pero de todo lo que nos has expuesto, me ha llegado un pensamiento muy de actualidad y es la muerte de un Maradona, que es amado por millones de amantes del buen fútbol y chocante la serie de tentaciones y de malas compañías que tuvo a lo largo de toda su vida, que lo ha llevado a la muerte precipitada, como podría ser en España un Camarón, como podría ser en Inglaterra John Lennon. Y la pregunta mía es, si ha nacido alguien tan perfecto en una área y tan imperfecto en otras, ¿él estaba buscando inconscientemente morir para pasar a que en el mundo le recordaran en lo bueno y en lo malo, que si no haber sido así, haberse muerto con 90 años sería distinto? ¿Cómo lo ves tú? Carlos, no tengo ni idea. No tengo ni idea y habría que pensarlo un poco. Por eso me gustan las preguntas así, de las que no tienes respuesta. Así en plan, ¡pa! Sí, sí, muy de actualidad, ¿no? No tengo ni idea, Carlos. Habría que reflexionarlo y verlo y ver exactamente, no sé, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Es que has dicho hace un rato de que Magallanes debería de ser estudiado por todos, como ha sido Colón y cómo es que no han estudiado, en el mundo no conocen a Jung, cuando en realidad un terapeuta le podría haber dicho, oye, Maradona, ¿por qué no escuchas algo de Jung que te pueda ayudar? Bueno, claro. A mí me gustaría hacer un comentario respecto, volviendo a Jung. El ser humano tiene en su inconsciente profundo la imago Dios. De hecho, Jung decía, no se puede arrancar a los dioses de un pueblo o de una persona si no se le dan otros. Es decir, para Jung la imago Dios lo enfoca desde un punto de vista psíquico, lo cual quiere decir que está en el inconsciente colectivo y por tanto en el inconsciente individual. La imago Dios, al margen, vuelvo a decir, de cualquier consideración religiosa. Es decir, los seres humanos buscan sus dioses, pero el hecho de que busquen sus dioses y recreen sus dioses en determinadas figuras, respondiendo a esa necesidad inconsciente, no quiere decir que su elección sea la adecuada. En el caso de Maradona, podríamos decir su actitud como futbolista, o sea, como deportista, sí realmente alcanzó unos niveles extraordinarios. Entonces, dijéramos, se enfoca ese aspecto de valores que son reales en él.
desde el punto de vista de su vida personal, todos sabemos que era un desastre. Es decir, un hombre que de alguna manera se estaba matando a sí mismo a través de sus adicciones, de sus conductas irracionales, etcétera, etcétera. Hay que separar. Pero ¿qué ocurre? Que las masas necesitan sus dioses. Entonces, como el fútbol es, podríamos decir, de la misma manera que en la antigua Roma, las luchas de gladiadores, porque recordemos la famosa frase de Nerón, el pueblo necesita pan y circo, y dale pan y circo, y ten en cuenta que si no puedes darle las dos cosas, el pueblo prefiere el circo al pan, pues de alguna manera esto forma parte también del circo. Es decir, los cantantes, las estrellas de cine, de rock, los futbolistas, realmente son los ídolos de nuestra vida personal, pero que tienen sus raíces precisamente en la necesidad de esa imago Dios que está en nuestro inconsciente colectivo. Gracias, María Jesús, por traernos a este maravilloso anfitrión que es tan diplomático que cuando hay una cosa complicada pues no contesta para no desprestigiarse. Vamos a dejar paso a las preguntas Vamos a dejar paso de las preguntas. Adelante. Adelante, vale. Los que quieran preguntar, vamos. Tenéis que conectar el micro. Ana, tienes que conectar el micro. Perdona, sí, lo tenía desconectado por los niños. Que yo quería hacer una pregunta que has hablado antes de las casualidades, cuando sin querer vamos construyendo nuestro destino. Entonces, ¿las casualidades existen o lo hemos generado nosotros? ¿Me entiendes la pregunta que te quiero hacer? Es que, por ejemplo, hablas de las enfermedades, tal, no sé qué, y que si nosotros nos fijáramos bien, interpretáramos bien ese tipo de enfermedades, lo mismo resolveríamos muchas cosas, que tendríamos que ver más allá. Sí, yo te diría, Ana, que las casualidades no existen. Para resumirlo muy rápido, no existen. O sea, que todo pasa por algo. Desde mi punto de vista, es una opinión, nada más. Mi opinión es que todo pasa por algo. Que hasta los pelos de tu cabeza están contados, ¿sí? Y que no cae un copo de nieve en un lugar equivocado. Pero esa es mi opinión. Ya, pero me vale. Me vale. Me cuesta un poco también creer lo de que el amor no existe en la filosofía budista, porque luego, por otro lado, Jung sí que es como pertenecemos a un todo, todo tiene que ser amor. ¿No? No es que no exista, no es que no exista en la filosofía budista, sino que no es el amor perenne, el amor duradero, sino que todo lo que vivimos en el samsara es, digamos, una sombra, una semilla, un reflejo. En el sentido budista, el amor que experimentamos es parte del samsara, por lo tanto, no sería el amor perenne. Pero bueno, son cosas diferentes. Hemos hablado de la sincronicidad. Para mí, todo está sincronizado. ¿Sí? Para Jung, hay sincronicidades significativas y hay otras sincronicidades que no son significativas. Pero las que no son significativas, pues no te preocupes. Tampoco hay que analizar por qué ha caído una mosca en este vaso. O sea, no hace falta analizarlo. Pero cuando tú estés ante una sincronicidad significativa, que tú digas, ostras, qué curioso, ahí sí que vale la pena mirar un poquito y pararse y ver. Claro, y sobre todo, en el caso de las enfermedades, desde mi punto de vista, lo digo para que os sirva un poco a todos, ¿no? Es mi opinión, pero creo que es útil para todos, que es lo siguiente. La vida, antes de tener una enfermedad mortal, primero tienes una molestia, luego tienes un dolor, luego tienes un dolor fijo o repetitivo, luego tienes una enfermedad grave y luego tienes una enfermedad mortal. ¿Qué quiero decir con eso? Que la vida nos avisa 7 veces antes de matarnos. Sí. Es que, a ver, yo tengo un bloqueo mental, creo, bastante grande desde hace 2 años porque yo me quedé en paro, monté mi propia empresa, con el COVID se ha ido toda la mierda, entonces tengo un bloqueo mental bastante grande y todo esto me está generando diferentes enfermedades que yo no había tenido nunca. Entonces, tampoco sé muy bien
o sea, tú cuando lo hablas parece que lo tienes como súper claro y que ves mucho más allá, pero es que yo no veo más allá por mucho que quiera. Bueno, esto para todos, Ana, para ti y para todos. Buscad lo que significa cada órgano del cuerpo y veréis que cada enfermedad tiene un significado, tiene un simbolismo. Si yo me hago una lesión en el codo, digo, ostras, ¿por qué me he hecho una lesión en el codo? Casualidad. Pero también puedo decir, ¿cuándo me la hice? Me la hice el miércoles, ostras. El miércoles, ¿qué pasó el miércoles? Estaba en el despacho y mi jefe me puso un nuevo compañero. Ahí lo tienes. El codo, conflicto de competencia. Y así con todo. Pero no me creas, investiga. No me creas, investiga. Sí, yo Vamos a investigo mucho, dar paso pero... a otras personas, Sí, Ana, sí, perdón. que si no nos montamos un Sí, diálogo tú y yo. sí. Y me puedo tirar aquí toda la noche Sí, tranquilamente. María Jesús, conecta el micro. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades, Ana. Gracias. Maite, puedes preguntar ahora. Hola, Maite. No Bueno, Maite. sí, Maite, si quieres conecta la cámara y el micro para preguntar. Vale, Maite, ahora te vemos, falta el micro. Falta que conectes el micro. Ahora. ¿Me escucháis ahora? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro de verte, María Jesús, que hace tiempo que no nos vemos. Gracias, Héctor, por estar aquí y por este tema tan maravilloso, y gracias a María Jesús y los organizadores por montarlo. Yo este es un tema que me planteo día a día y tengo dos preguntas, Héctor, en las cuales yo todavía no he encontrado respuesta. Me gustaría ver si puedes poner luz en el camino, ¿no? Mi primera pregunta es relacionada con el estrés postraumático. En los estrés postraumáticos, sacar a la luz el subconsciente a través de diferentes técnicas, las que tú has citado, por ejemplo, como el perdón, las constelaciones, la hipnosis, el materializar algo abstracto como puede ser el miedo, incluso la musicoterapia, que es la que yo trabajo, pues puede ser positivo. Y de hecho me parece que, pero desde mi punto de vista, o por lo menos como yo lo experimento, veo que no es suficiente. Yo no sé qué puede faltar. Esto necesitaría quizá un proceso de liberación, de aligeración del peso y basado en la aceptación. Pero la pregunta va, ¿el tiempo, las técnicas y la concienciación de estos problemas es suficiente para sanar sanar, y no digo aligerar el dolor, sino sanar de manera bueno, definitiva. Todo esto, cuando realmente incluso pruebas de tipo fisiológico se ven que se quedan en los estrés postraumáticos huellas, una especie de huellas en la memoria, ¿no? En la memoria de la persona. Esa es la primera pregunta. Vale, Maite, te voy a poner un reto. Vuelve a hacer la pregunta, por favor. Que te vuelvo a hacer la pregunta. Sí, pero más cortita. Vale. En el estrés postraumático, después de utilizar todas las técnicas, el sacar del subconsciente pues realmente lo que hay a través de las diferentes técnicas que has comentado, incluso más, ¿sí? Es necesario, o sea, es suficiente, aparte de eso, el tiempo, que dice que el tiempo es locura, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco. Y la concienciación es suficiente para para sanar, cuando realmente se ve que en estudios hay fisiológicos dejan huellas de la memoria, ese estrés postraumático, es decir, que queda ahí de una manera permanente. ¿Cómo se quita eso? ¿En esta vida o en otras vidas? Si hablas de conciencia, si hay verdadera conciencia, sí que hay sanación. Desde mi punto de vista, ¿eh? Así lo entiendo yo. Porque entiendo conciencia como el poder de acoger en la mente consciente esos contenidos
que estaban bloqueados, que estaban generando una patología o perpetuando ese estrés. En el momento en el que yo me apropio de esos contenidos inconscientes y les permito estar en mi conciencia, desde mi punto de vista, se sana esa enfermedad o ese estrés. O sea, ¿tú crees que sí, que la concienciación es suficiente para sanar? Sí. Incluso borrar todas las huellas de la memoria de ese estrés postraumático, aunque se haya sacado a la superficie a través de concienciarlo, aunque estuvieran en el subconsciente. Sí, ¿no? pero ojo, muy buena pregunta. Ahora ya veo a dónde vas. Porque es muy habitual esta pregunta entre los que hacemos psicosomática, descodificación, bioneuroemoción, biodescodificación, que es la pregunta, ¿la simple toma de conciencia cura? No, la respuesta ahora es no. ¿Por qué? Porque a esa toma de conciencia le falta un trabajo, le falta una encarnación. Es decir, la toma de conciencia sería, yo sé de dónde me viene esta enfermedad, yo sé cuál es mi conflicto, yo sé cuál es mi trauma, ya hemos avanzado mucho, pero no hemos acabado el proceso. La toma de conciencia, esa no es suficiente. Ahora tenemos que encarnar esa toma de conciencia. Encarnar esa toma de conciencia, esa es la obra en rojo de la alquimia. La obra negra, la obra blanca y la obra roja. La obra roja quiere decir, ahora yo esa toma de conciencia la encarno, es decir, yo vivo esa toma de conciencia y ahora sí me sano. Es decir, si yo tomo conciencia de que yo, no sé, odiaba a mi madre, por ejemplo, esa simple toma de conciencia no me quita la enfermedad. Pero cuando yo eso lo puedo vivir y yo puedo actuar y hablar con mi madre sin miedo, sin problema, y entonces estoy encarnando esa toma de conciencia, entonces ahí sí. ¿Y cómo sabemos que esa toma de conciencia ahora sí que es encarnada, sí que está realizada? Porque la enfermedad desaparece. Es decir, desaparece la fascitis plantar, o desaparece la gastritis, o desaparece el tumor, o desaparece la psoriasis. Por eso a mí me interesa mucho la psicosomática. ¿Por qué? Porque el cuerpo no miente nunca. Si desaparece una enfermedad física, eso está ahí. En cambio, la mente miente siempre. La mente ordinaria, el ego, siempre miente. Pero el cuerpo no miente nunca. La segunda pregunta va sobre el amor. Eso, bueno, tan esa abstracto. Pregunta para Carlos. Muchos maestros espirituales y en general todo lo que yo he estado leyendo y en filosofía de todo tipo, resumiendo, parece que aparecen como dos tipos de amor. Por resumir, el amor egoico, o llamado también amor emocional, en el cual pues es propio y típico de esta dimensión, ¿no? En la que estamos, en la que hay expectativas y necesidades, por lo cual hay frustración y hay sufrimiento. Frente a o versus al amor incondicional, en el que es dar, en el que sin recibir, en el que realmente pues disfrutas con lo que haces, lo que te lleva de alguna manera a la felicidad, que no es la alegría, que sería parte del amor emocional. ¿Es posible el amor incondicional en esta dimensión? ¿Y hasta qué punto? Qué preguntaza, ¿no? Una pregunta grande, una gran pregunta. Gracias por la pregunta. Aquí tenemos que ir a Ken Wilber. O sea, si a alguien le interesa la diferencia entre lo personal y lo transpersonal, Ken Wilber es el especialista de eso. Y él explica perfectamente las bandas personales de conciencia con su correspondiente tipo de amor y las bandas transpersonales con su correspondiente tipo de amor, para diferenciar lo transpersonal, o sea, el amor espiritual, del amor personal o del amor. Ken Wilber ahí nos puede ayudar. Ahora, la pregunta ¿es posible? Pues claro que sí. Pero no me creas. Haz lo posible en tu vida, en tu corazón. Haz lo tú posible. Y verás
y verás que sí que es posible. Es decir, en la medida en la que tú, en tu corazón, vas haciendo ese amor incondicional, eterno, luminoso, digamos, integrador, grande, si tú lo vas haciendo real en tu corazón, tú te darás cuenta de que eso es posible. De hecho, te asustarás, porque dirás, coño, si este amor que tengo aquí tan pequeño lo expando, joder, ¿a dónde voy a llegar? Te vas a asustar no de lo que no eres, sino de lo que eres. Te vas a asustar no de lo que no puedes, sino de lo que puedes. Te vas a asustar no de la ilusión, sino de la realidad. O sea, Jung dice que le tenemos más miedo, digamos, a la luz que a la oscuridad, porque somos luz y eso nos da mucho miedo. Entonces la pregunta ¿es posible ese amor? Por supuesto, Maite. Lo que pasa, Héctor, que yo entiendo, o yo experimento, o yo que para llegar a ese amor tienes que tener un estado tuyo, primero, de autoaceptación. Por supuesto, para autoaceptación necesitan un autoconocimiento. Y después de eso, tener todo, o sea, concienciar que no necesitas nada ni nadie. Es decir, que solo te tienes a ti. Uh-huh. Para hacer eso, realmente es muy difícil, porque es decir, interactuamos, convivimos, que significa vivimos con, y en ese vivir con realmente estamos aprendiendo unos con otros, pero realmente también necesitamos de alguna manera u otra. ¿Y cuál es la necesidad básica desde mi punto de vista? El afecto, el amor, la raíz. Pero es decir, si sacamos conclusiones, incluso de las personas que han llegado con experiencias cercanas a la muerte, al final ¿con qué se quedan? Se quedan con que el resumen de su vida es qué he querido y quién han querido y cómo me han querido, ¿no? Un segundito, y qué he querido Maite, yo. Un segundito, Maite. Perdona que te interrumpa, qué buena la cuestión que estás planteando. Yo también, cuando leía a Elizabeth Kubler-Ross, ella dice, de todos los moribundos, ¿con qué te quedas? Y todos los moribundos decían lo mismo que tú acabas de decir, es decir, el amor incondicional o el afecto. Pero has dicho una cosa que no estoy de acuerdo contigo, que tú has dicho, lo que más necesitamos es el afecto. Desde el punto de vista personal, estoy de acuerdo contigo. Pero desde el punto de vista profundo, digamos, Jung nos dice que hay una necesidad todavía mucho más grande, que es la necesidad de llegar al sí mismo, es decir, de llegar a realizarnos como espíritus, como dioses, digamos. Con lo cual, aceptamos la necesidad personal de afecto, pero no digamos que es la más importante ni la primordial, sino la primordial y la más importante es realizar el amor incondicional aquí. Con lo cual, la necesidad de afecto la integramos, la aceptamos, todo el mundo lo necesitamos, pero no digamos que es la más importante, porque entonces nunca llegaremos al sí mismo, que es el amor incondicional. Conclusión, tienes razón, o sea, es difícil, todos tenemos relaciones afectivas, familiares, y las necesitamos, pero el ser humano es algo mucho más, digamos, divino, más espiritual, y su necesidad primaria o básica es volver a Dios, volver a casa. Con lo cual, ese instinto es muchísimo más poderoso que todos los otros instintos personales, con lo cual la respuesta es sí. El amor grande, con mayúsculas, sí que es posible, pero tienes que atreverte y no pedírselo a los demás que lo hagan, sino hazlo tú. Uno mismo, claro. Y te lo digo a mí, y te lo digo a mí. Felicidades, Maite. Antes me ha mencionado a mí el amigo Héctor por la respuesta del amor, y no sé por qué me ha dicho Carlos, pero hasta donde yo he llegado, pues mi pequeño nivel es, para mí el amor es ver el Telecinco durante 4 horas y no pensar mal de ellos en ningún momento. Qué bueno. Muchas gracias. Felicidades, Maite. Siguiente pregunta. Vamos llegando al final. Bueno, parece que no hay más gente que quiera preguntar. No veo chat. No duele, de verdad. Hola. Hola, si se puede. Hola, Adrián. Sí. Hola a todos. Hola, señor Gil. Encantado de estar aquí por la primera vez. Muy interesante
Es una pena que no tenemos más tiempo para hablar. Rápido, quería preguntar su punto de vista en 2 observaciones y luego una pregunta. ¿Estás de acuerdo que a entender a Jung o aprofundarlo, si eres creyente o no, es un factor muy importante? Jung fue una persona de fe y muchos de sus escritos son cosas relacionadas con la fe en Dios. ¿Piensas que si el ángulo a Jung viene de un lado creyente, es más fácil de entenderlo que la persona que tiene la persona que no cree, pues no lo entiende todo? ¡Wow! ¡Qué pregunta más buena, Adrián! Genial, gran pregunta. Fíjate que Jung es muy escrupuloso y es muy científico a su manera, era un gran científico, más que, digamos, presentarse como un hombre religioso, se presentaba como un científico. Y fíjate que todas las imágenes de Dios, la imago Deus y todas las, digamos, las referencias a lo divino, él no dice nunca que exista Dios. Él dice que en la mente humana existe Dios, es decir, él no puede saber si Dios existe o no, pero lo que sí que sabe es que hay un reflejo de algo llamado Dios en la mente humana, pero él no va más allá, porque respeta el método científico. Sí. En ese sentido, no necesitamos ser creyentes. No necesitamos en ese sentido, solo necesitamos observar la psique, necesitamos observarla propiamente, sin necesidad de creer en dioses o en Dios, no necesitamos, pero sí necesitamos observar con ecuanimidad, con objetividad, la propia psique. Y quizá descubrimos huellas de algo que pueden ser los dioses o Dios en nuestra propia psique, pero eso déjaselo a cada persona. Cada persona lo tendrá que experimentar o no. ¿Estás de acuerdo que el amor no se puede dar una definición, pero depende del punto de vista, si lo miras filosófico, si lo miras teológico, si lo miras, hay un tipo de marco de una definición? Usted sabe mejor que yo, como filósofo también, que los griegos había más palabras para describir el amor, no solo una como nosotros. Y desafortunadamente en la sociedad que vivimos hoy, en el mundo occidental, amor es sinónimo con sexo, que no está. Los griegos definían el eros como el amor erótico, el placer, la filia, el amor entre padre e hijo, agape más como un amor no material, divino. ¿Usted lo ve así? ¿Cuál es la pregunta, Adrián? Si necesitamos más palabras para el amor, sí. Sí. Una compañera ha hablado y usted ha comentado sobre este incidentes, traumas psíquicas en la vida de uno con miembros de familia o el entorno de trabajar, y usted ha explicado el proceso de sanarlo. Pero puede pasar que en este proceso todavía no ha empezado, la persona que ha causado el daño se va de este mundo. La persona que quiere sanar no puede hacer todo el proceso. ¿Qué pasa en este caso? Ay, Adrián, muy mala pregunta. Esta sí que es mala pregunta. ¿Por qué? Porque tú crees que la persona que se va no está en la mente del que se queda. No pienso, estoy preguntando si la gente son en el mundo, puedes llegar al punto de incluso hablar con esta persona y acabar tu proceso de sanar. Claro que sí. Si este paso falta, que la persona no está... No falta ese paso, porque la persona no se ha ido. La persona está en la mente y se puede trabajar con esa imagen. Pero no puedes pedir perdón, no puedes hablar. Sí puedes. Dibujas la foto de tu padre, dibujas el bigote de tu padre, las gafas de tu padre, pones el nombre de tu padre
y le pides perdón o le dices lo que le quieras decir. Y para tu mente inconsciente funciona. No te olvides que estamos soñando. No te olvides que el que mira hacia afuera sueña. El que mira hacia adentro despierta. No te olvides de eso. Pero eso lo hablaremos otro día, si os parece bien. Perfecto, Lo vamos a ir dejando por aquí. Y Muchas podemos, gracias. gracias a ti, Adrián, y podemos Muchas poner gracias. algunos ejemplos del proceso del perdón, del trabajo con los arquetipos. Ya lo iremos viendo en otras reuniones, si queréis. Muchas gracias, Adrián. Bueno, tenemos, Héctor, puedes comunicar porque tenemos en proyecto otras 2 charlas que vas a dar, una en enero y otra en febrero. Si quieres decir el día y el tema. Pues mira, María Jesús, me has pillado con la agenda del 2020 y lo tengo en la otra, en la nueva, así que vale. ¿No lo puedes anunciar tú? No importa, ya lo digo yo. El último jueves de enero y el último jueves de febrero. Ay. Tenemos el encuentro con Héctor. Y aparte va a haber otras actividades en el mes porque serán 2 mensuales relacionadas, pero la temática es relacionada con los arquetipos. Arquetipos en la historia y arquetipos en la literatura. Que será una en diciembre y otra también en enero y en febrero. O sea, cada 15 días. Pero la de Héctor, que yo sé que a todos les va a interesar muchísimo, es el último jueves de enero y el último jueves de febrero. ¿A través de qué plataforma? ¿Perdón? ¿A través de qué plataforma? Pues bueno, tendré que hablar con el presidente de la Asociación Amigos del Blockchain. Ah, bienvenido, está abierto. Todo el calendario está despejado para Héctor, porque ha sido un regalo que gracias a la amistad que tienes tú con él, nos ha venido una nube de cambio y de limpieza que nos ha refrescado esta pandemia dichosa y nos ha dejado de maravilla, todos preparados para el siguiente evento, que no sé cuándo será la fecha, pero lo anunciaremos a bombo y platillo y tenemos una capacidad de sala hasta 100 personas, o sea que esto se tiene que llenar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, de verdad, no tengo palabras, pero bueno, si ves los mensajes, todo el mundo está dando las gracias, felicitándote y esperemos volver a encontrarnos con él y nuevamente, pues nada, un abrazo muy fuerte y esperando y deseando que podamos seguir colaborando porque realmente aportas una gran riqueza con tus conocimientos, tu experiencia y tu sabiduría. Qué suerte tener a María Jesús, que tiene tan buenos amigos y tan interesantes. Muchas gracias a todos. El amigo que hoy os recomendamos es Carl Gustav Jung. Muy bien. Entonces os recomiendo este libro, El hombre y sus símbolos, para los neófitos, a los que no habéis leído nada de Jung, y también la autobiografía de Jung, para recomendar un par de libros, ¿sí? En el chat de arquetipos he ido poniendo algunas de los links que os puede ayudar en las reflexiones que ha comentado en el día de hoy Héctor, muy interesantes, como el tema de arquetipos de la sombra, verlo que está puesto todo en el chat de arquetipos y vais a poder ampliarlo con detalle las pinceladas tan interesantes que nos ha brindado hoy el amigo Héctor, a quien no dejo de dar las gracias en nombre de todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, gracias, María Jesús, y a todos por estar aquí, por compartir. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao.